Durante un periodo significativo de la historia medieval, la ballesta ocupó una posición central en la innovación militar del combate de esa época. Esta arma era temida por su potencia destructiva, valorada por su simplicidad operativa y respetada por su capacidad para desafiar el dominio absoluto de los caballeros fuertemente blindados. Su presencia en los campos de batalla alteró tradiciones militares que habían permanecido inalterables durante siglos y modificó completamente el equilibrio de poder entre los guerreros de élite y los soldados comunes. Sin embargo, a pesar de su éxito inicial y su reputación letal, la ballesta eventualmente desapareció del uso militar. Comprender por qué esta arma, que una vez fue considerada revolucionaria, se desvaneció de las estrategias militares, requiere examinar detalladamente cómo la guerra, la tecnología y la sociedad evolucionaron durante los periodos finales. De la Edad Media, la respuesta no radica en un único punto de inflexión decisivo, sino en una combinación compleja de factores prácticos, tácticos y económicos que gradualmente empujaron a la ballesta hacia el olvido. Mientras nuevas armas y métodos de combate tomaron su lugar, cuando la ballesta hizo su primera aparición en la Europa medieval, inmediatamente transformó la manera en que las personas concebían la guerra. Antes de su llegada, el combate favorecía enormemente a aquellos que poseían el tiempo, el dinero y los recursos necesarios para entrenar con armas tradicionales como la espada o el arco largo. Dominar estas herramientas requería años de disciplina rigurosa y acondicionamiento físico intenso, lo que significaba que la mayoría de los combatientes de élite provenían de las clases superiores, especialmente de la clase noble, que se entrenaba desde la infancia y portaba el prestigio del nacimiento aristocrático. Pero la ballesta no reconocía estas distinciones sociales. Con un entrenamiento mínimo, un soldado de infantería común o un miembro de la milicia urbana podía eliminar a un caballero desde una distancia segura con una precisión sorprendente. Esto alteró el equilibrio social en el campo de batalla, de una manera que pocas armas habían logrado anteriormente. La efectividad militar de la ballesta era indiscutible. Ofrecía una fuerza tremenda, con relativamente poco esfuerzo físico. Un soldado no necesitaba la fuerza corporal superior de un arquero tradicional, ni la habilidad de combate cercano de un espadachín. Simplemente tenía que cargar el proyectil, apuntar y presionar el gatillo. El virote viajaba a gran velocidad y podía penetrar la armadura de malla con facilidad asombrosa. En algunos casos, incluso causaba daño significativo, atravesando las primeras versiones de armadura de placas. Esto significaba que los jinetes fuertemente blindados, frecuentemente el orgullo de los ejércitos medievales, se volvían súbitamente mucho más vulnerables que antes. Su ventaja tradicional, tanto en protección como en entrenamiento, estaba bajo amenaza directa, y esto generaba una profunda inquietud entre las élites gobernantes. El arma no solamente atravesaba la armadura física, también rompía las barreras sociales que habían definido la guerra durante centurias completas. No pasó mucho tiempo antes de que la Iglesia expresara su opinión al respecto. El poder destructivo de la ballesta se convirtió en una preocupación moral, no solamente táctica. Los líderes religiosos emitieron prohibiciones formales sobre su uso contra compañeros cristianos, enmarcando el arma como algo cruel e injusto. La lógica detrás de esta posición no se basaba en la brutalidad física del arma en sí misma. Se trataba de la facilidad con que permitía a alguien matar desde la distancia, sin arriesgar su propia vida, a los ojos de las autoridades religiosas y muchos nobles. Esto hacía que la guerra fuera menos honorable, menos sobre valentía personal, y más sobre eficiencia fría y calculada. Estas preocupaciones no detuvieron completamente el uso de ballestas en batalla, pero crearon una percepción duradera de que las ballestas eran de alguna manera injustas o deshonrosas. Esta reputación persistió a través del tiempo, mientras las ballestas continuaron desempeñando un papel importante en muchos conflictos, particularmente en asedios y entre ciertas milicias urbanas. Frecuentemente eran vistas con sospecha por los líderes militares tradicionales. Su presencia en el campo de batalla recordaba a las personas que el rango social y la tradición marcial podían ser destrozados por un simple tirón de gatillo. Esto las hacía revolucionarias, pero también profundamente controvertidas en un mundo donde el poder, el estatus y la guerra estaban estrechamente conectados. Una de las debilidades principales de la ballesta se volvió más notoria conforme las tácticas militares evolucionaron y las batallas se tornaron más rápidas e impredecibles. Inicialmente, el arma tenía una ventaja clara en potencia
y facilidad de uso. Pero conforme la dinámica del campo de batalla comenzó a cambiar, también lo hicieron las demandas impuestas sobre los soldados para los períodos altos y tardíos de la Edad Media. Los ejércitos ya no estaban compuestos enteramente por pequeños grupos de combatientes de élite, participando en confrontaciones rígidas y predeterminadas. Fuerzas más grandes con unidades mixtas de infantería y caballería comenzaron a moverse de maneras más coordinadas y flexibles, frecuentemente dependiendo de cargas súbitas, acciones rápidas de flanqueo y enfrentamientos más veloces que requerían respuesta inmediata y adaptabilidad de cada unidad involucrada en este nuevo ambiente. La velocidad de disparo lenta de la ballesta se convirtió en una desventaja táctica seria. Recargar una ballesta estándar no era un asunto simple, involucraba un proceso mecánico complejo, frecuentemente requiriendo el uso de ambas manos, algunas veces un estribo para el pie o un mecanismo de manivela, y usualmente tomaba al menos 15 a 20 segundos, bajo condiciones ideales, en un campo de batalla donde el momentum podía cambiar en segundo. Ese tipo de retraso dejaba al ballestero expuesto e improductivo si el enemigo avanzaba rápidamente o cambiaba de dirección. Los soldados armados con ballestas podían fácilmente encontrarse recargando en lugar de disparando, incapaces de reaccionar a tiempo para defender su posición o apoyar a su unidad. Efectivamente, para mitigar este problema, algunos ejércitos introdujeron escudos portátiles grandes, llamados pavesi, que eran colocados frente a los ballesteros para protegerlos mientras recargaban. Aunque esto proporcionaba cierta cobertura, también creaba limitaciones significativas. La necesidad de permanecer cerca de un escudo fijo hacía a estas tropas mucho menos móviles, reduciendo su capacidad para reposicionarse o retirarse rápidamente. También significaba logística adicional, ya que alguien tenía que cargar y desplegar estos escudos pesados durante las marchas y el combate con el tiempo. Este enfoque comenzó a sentirse obsoleto, especialmente conforme otras unidades de combate a distancia como arqueros hábiles o posteriormente usuarios tempranos de armas de fuego ofrecían tasas de fuego más sostenidas, sin necesitar configuraciones defensivas tan elaboradas. Conforme las tácticas de batalla enfatizaban velocidad, adaptabilidad y coordinación, las armas que podían ser disparadas repetidamente sin retraso mecánico comenzaron a tomar precedencia. Los comandantes necesitaban unidades que pudieran mantener presión sobre el enemigo sin pausas largas entre ataques. Las ballestas, poderosas pero lentas, comenzaron a quedarse atrás en términos de practicidad en el campo de batalla, aunque permanecían letales en las situaciones correctas. Su tiempo de recarga lento simplemente no coincidía con el ritmo de cambio rápido de la guerra medieval tardía. En muchos casos, soldados con armas más ligeras y rápidas demostraron ser más útiles en batallas abiertas donde el tiempo frecuentemente importaba más que la fuerza pura. Conforme la guerra se desarrolló y la armadura se volvió más avanzada, la ballesta enfrentó un desafío serio que constantemente socavó su valor en el campo de batalla. En las etapas tempranas de su uso, la ballesta tenía una ventaja clara. Podía perforar armadura de malla e infligir daño serio, incluso contra oponentes bien equipados. Sin embargo, con el tiempo, las tecnologías defensivas no permanecieron estáticas. Los herreros y armeros continuaron mejorando sus diseños, produciendo formas de protección más fuertes y resistentes. La armadura de placas, una vez rara y básica, evolucionó hacia trajes cuidadosamente diseñados, hechos de acero endurecido que ofrecían mejor cobertura y deflexión, más efectiva contra proyectiles. Este avance creó una especie de carrera armamentista, donde las mejoras en un área forzaban innovaciones en la otra. Para mantenerse al día, los fabricantes de ballestas comenzaron a reforzar la estructura del arma. Las tradicionales prods de madera fueron reemplazadas con otras de acero, que podían almacenar más energía y entregar más fuerza. Pero incrementar el poder de una ballesta no era tan simple como solo hacerla más fuerte. Mayor fuerza requería más resistencia, lo que a su vez hacía que tirar la cuerda hacia atrás fuera una tarea seria. Manivelas, tornos y otros mecanismos de carga se volvieron necesarios, y aunque funcionaban, drásticamente ralentizaban el proceso de recarga lo que una vez fue un arma conocida por combinar facilidad de uso con fuerza letal, se convirtió en una máquina pesada y compleja que tomaba demasiado tiempo para operar. En el calor de la batalla, las ballestas más pesadas algunas veces podían tomar casi un minuto completo para recargar, dependiendo del modelo y mecanismo utilizado. Mientras esto tenía sentido, en condiciones de asedio,
donde los defensores tenían tiempo y cobertura para trabajar, era impracticable para combate abierto. Un soldado que necesitaba un minuto completo solo para preparar el siguiente disparo no podía mantener el ritmo de una pelea que cambiaba cada segundo. La movilidad, flexibilidad y acción sostenidas se estaban volviendo más importantes que el poder de penetración puro, especialmente cuando más enemigos estaban luchando en formación, moviéndose rápidamente y explotando brechas tan pronto como aparecían en estas ballestas más lentas. También forzaban al usuario a permanecer en un lugar por periodos extendidos, frecuentemente detrás de cobertura o bajo protección. Esto limitaba su capacidad para reposicionarse o adaptarse a una nueva amenaza rápidamente. En una batalla de movimiento rápido, esos segundos gastados girando de vuelta una cuerda de acero eran suficientes para convertir un activo en una responsabilidad. El peso del arma, el equipo necesario para operarla y el apoyo requerido para proteger a su usuario, todo se acumulaba. Con el tiempo, los comandantes comenzaron a preferir alternativas que no dependieran tan fuertemente de preparación o apoyo externo. La ballesta, una vez un ecualizador social y militar, se volvió cada vez más obsoleta. Frente a la armadura en evolución y las demandas cambiantes del campo de batalla, la llegada de las armas de pólvora marcó un punto de inflexión mayor en la historia de la guerra e impactó directamente el futuro de la ballesta. Las armas de fuego tempranas estaban lejos de ser perfectas. Eran pesadas, impredecibles y frecuentemente tan peligrosas para la persona que las disparaba como para el objetivo. Pero a pesar de todo eso, ofrecían algo que las armas de proyectil más antiguas, incluyendo las ballestas, simplemente no podían competir a largo plazo. Introdujeron un tipo de poder completamente diferente, uno que no dependía de músculo, mecánica o artesanía cuidadosa, de la misma manera que las armas tradicionales. Incluso en su forma cruda, los cañones de mano tempranos eran capaces de producir explosiones ruidosas y destructivas que podían impactar a los enemigos, dispersar formaciones de caballería y penetrar armadura más confiablemente que la mayoría de los proyectiles disponibles en ese tiempo. Una de las ventajas más importantes de las armas de fuego era que tan poco entrenamiento requerían. Mientras que una ballesta ya era más fácil de aprender que un arco largo, las armas de fuego llevaron eso aún más lejos. Un soldado no necesitaba años de práctica o equipo costoso para ser efectivo. En muchos casos, un recluta podía ser mostrado los básicos de cargar, apuntar y disparar dentro de una cuestión de días, lo que hacía las armas de pólvora extremadamente atractivas para los gobernantes que necesitaban ejércitos grandes. Rápidamente, esta accesibilidad cambió. Como las fuerzas militares eran organizadas y equipadas, en lugar de depender de un número menor de especialistas altamente entrenados, los comandantes ahora podían construir fuerzas más grandes de mosqueteros sin invertir fuertemente en preparación a largo plazo o equipo personalizado al mismo tiempo. La ballesta estaba comenzando a alcanzar sus límites físicos y mecánicos. Los intentos de hacerla más poderosa solo añadían más peso y complejidad, lo que la hacía más lenta y más difícil de manejar. A diferencia de las armas de fuego, que tenían espacio para innovación rápida, el diseño de la ballesta tenía poco por mejorar, sin sacrificar la poca movilidad y usabilidad que aún tenían las armas de pólvora. Por otro lado, avanzaron rápidamente. Dentro de solo unas pocas décadas, las armas de mano se volvieron más precisas, más confiables y más baratas de manufacturar. Conforme las armas de fuego se desarrollaron más, especialmente con la introducción de mecanismos de meca y mejor calidad de pólvora, su uso práctico en batalla solo incrementó. Este cambio no sucedió instantáneamente, pero una vez que el potencial de la pólvora se volvió claro, la inversión militar rápidamente se desplazó en esa dirección. La ballesta no podía mantener el ritmo con la escala, poder de fuego o valor estratégico que las armas de fuego ofrecían. Como resultado, lo que una vez fue considerado un arma revolucionaria fue lentamente eliminado, gradualmente en favor de algo aún más disruptivo, en un periodo relativamente corto. La lógica de la guerra cambió completamente. Ya no se en disparos precisos o mecánicas de recarga lentas, sino en fuego masivo, impacto ruidoso y la capacidad de entrenar un ejército con velocidad. Las armas de fuego no solo tomaron el lugar de las ballestas, hicieron del campo de batalla un lugar completamente diferente. Conforme la estructura de la guerra medieval evolucionó, también lo hicieron las prioridades financieras y logísticas, que moldeaban cómo los ejércitos eran formados y equipados. Para las etapas posteriores de la Edad Media,
Los líderes militares ya no dependían enteramente de levas temporales o contingentes feudales ensamblados vagamente. Había una tendencia creciente hacia establecer fuerzas más permanentes, ejércitos permanentes que podían ser movilizados rápidamente y mantenidos a través de conflictos prolongados. Con este cambio vino la necesidad de armas que fueran costo efectivas, fáciles de producir en grandes cantidades, y pudieran ser usadas por soldados sin años de entrenamiento especializado. En este nuevo contexto, la ballesta comenzó a perder su atractivo práctico. Las ballestas, a pesar de su efectividad letal, presentaban varios desafíos a largo plazo, tanto desde un punto de vista económico como organizacional. Eran relativamente costosas de producir, especialmente los modelos más fuertes que usaban prods de acero y mecanismos de carga complejos. Cada ballesta también requería virotes de un tamaño y forma específicos, lo que se añadía a la carga logística. Además de eso, aunque las ballestas eran más fáciles de aprender que los arcos largos, aún demandaban un grado de disciplina y familiaridad para ser usadas efectivamente en combate. Particularmente bajo presión, el mantenimiento tampoco era simple. La tensión de la cuerda tenía que ser manejada cuidadosamente. Las partes móviles se desgastaban o se rompían, y transportar el arma con su equipo acompañante no siempre era fácil en campaña al mismo tiempo. Las armas de fuego se estaban volviendo cada vez más atractivas para los planificadores militares. Aún estaban siendo refinadas, pero incluso las versiones tempranas podían ser construidas en mayores números que las ballestas y no requerían el mismo nivel de artesanía o componentes precisos. Las armas de pólvora también apoyaban el cambio creciente hacia equipo estandarizado y control centralizado, lo que permitía a los comandantes planificar logística, líneas de suministro y tácticas de campo de batalla con más consistencia. Términos de utilidad pura. Las armas de fuego eran simplemente más fáciles de integrar en ejércitos más grandes y complejos. Estratégicamente, el papel de la ballesta ya no coincidía con las demandas de la guerra móvil. Las batallas estaban cambiando. Formaciones de infantería apoyadas por picas, mosqueteros tempranos e incluso artillería ligera se estaban convirtiendo en el núcleo de las tácticas de campo modernas. Los ballesteros, frecuentemente atascados detrás de escudos grandes o configuraciones defensivas, se encontraron demasiado lentos y demasiado limitados en movimiento para ser útiles en campañas de ritmo rápido, mientras aún tenían un lugar en ciertos ambientes, como defender muros de ciudad o mantener posiciones fijas. Gradualmente se desvanecieron de las líneas del frente. La desaparición de la ballesta no se trató de fracaso, se trató de encajar con las realidades militares del tiempo. La guerra había cambiado, las prioridades se habían desplazado, y las nuevas tecnologías ofrecían soluciones más flexibles y costo efectiva. La ballesta, una vez símbolo de innovación y disrupción del campo de batalla, se convirtió en parte de una era anterior, de combate, respetada por su impacto, pero dejada atrás por un mundo que ahora se movía más rápido, golpeaba más fuerte y demandaba más de sus ejércitos.